El comunicador Lechuga está entre los beneficiados por Yanalain Rodríguez, según las informaciones del Ministerio Público. Todos los detalles a continuación. La Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa PEPCA incluyó en el expediente de la Operación Medusa al comunicador Tomás Milton Cordero Báez, popularmente conocido como Lechuga, en la lista de terceros beneficiados por el ex procurador Yanalain Rodríguez, con fondos provenientes de la Procuraduría General de la República. Según el señalamiento que hace el Ministerio Público, el comunicador Lechuga fue nombrado por el ex procurador como coordinador en la Coordinación Nacional del Modelo de Gestión Penitenciaria, con un salario de 75,000 pesos. Sin embargo, el documento presentado establece que Milton Cordero no desempeñó la función para la cual fue contratado. Asimismo, el documento tampoco refiere el periodo por el cual se ejecutó este contrato entre la Procuraduría General de la República y el comunicador. ¿Qué opina usted sobre estas informaciones? ¿Cree usted que el comunicador tenía una botella o era un empleo donde desempeñaba sus funciones? Cualquiera que sea su opinión, déjamelas en los comentarios. Eh, Quiero decirles a los amigos televidentes que no se separen de la pantalla ni un momento, porque van a escuchar detalles del caso de corrupción más grave y más diversificado que hayamos visto en la República Dominicana, con el expediente sobre la gestión de Yanalain Rodríguez en la Procuraduría General de la República. Todo con abundancia de pruebas. Y ahora ustedes pueden entender por qué él se montó en un avión la noche antes del operativo. Porque entre otras cosas van a tener detalles de el espionaje que se le mantuvo a la Procuraduría a través de equipos comprados por la Procuraduría en la gestión de Yanalain Rodríguez, pero que fueron sacados de la Procuraduría. Esto es una cosa que tiene de todo. Por ejemplo, robaron cooperación internacional. Hay un tema con España, unas donaciones. Crearon nóminas ficticias. Recibían sobornos en metálico, en efectivo, dinero llevado en bultos. Destruyeron evidencias en cantidad. Pero quedaron evidencias de que destruyeron evidencias. Sustrajeron equipos, sobrevaluaron, envasaron ron, gastaron recursos en campaña, recursos de la Procuraduría y muchos. Pagaron 20 millones de pesos por unos cursos que nunca se impartieron. Y está la confesión del que cobró. Millonarios, oigan esta perla, eventos de integración del personal, millones y millones de pesos, dice en micrófonos, en iluminación y en bocadillos. ¿Cómo eliminaban la competencia para que en las licitaciones quedara una sola compañía? ¿Cómo vendían acceso al trabajo de equipos de espionaje? Es decir, que los equipos de espionaje, porque entre otras cosas, tenían intervenidas todas las computadoras de todos los fiscales y también del sistema administrativo y todo. Ellos sabían todo lo que escribían y leían los fiscales, pero además le captaban sus claves para entrar a determinados materiales. Tenían un equipo que captaba las claves cuando la escribían. Entonces, el espionaje, obviamente ilegal, instalado con equipo de la Procuraduría en una villa del procurador Rodríguez en Punta Cana o en Capcana. ¿Cómo eliminaban la competencia en las licitaciones? Señores, vender acceso de particulares a los equipos de espionaje
Óigame, solamente eso es una de las cosas más escandalosas. ¿Usted se imagina lo interesado que podía estar un César el Abusador en ese negocito? Recordemos que César el Abusador escapó a 60 allanamientos simultáneos a las 6 de la mañana y no lo encontraron. Y ahora se revela que se vendía acceso a los equipos de espionaje de la Procuraduría. En el expediente dicen los procuradores adjuntos que lo prepararon que la Procuraduría General de la República en esa administración pasó de perseguir el crimen a materializarlo. Es por mucho el caso de corrupción más escandaloso, me parece a mí, que de la historia. ¿Qué les parece a ustedes, jóvenes? Amplísimo nivel de degradación dentro de la estructura del Ministerio Público. A mí me parece, Uchi, que este expediente no es solo para llevar gente ante los tribunales de la República y que se determine su responsabilidad, sino que es un proceso de curación necesaria para la persecución del crimen en República Dominicana, porque los hallazgos son impresionantes. Yo quisiera ir, por ejemplo, si miramos, voy a ir en algunos puntos. Hemos revisado el expediente. Es un expediente voluminoso, eso es un expediente complejo, es un expediente que tiene muchísimos detalles, pero he destacado algunos puntos así claves que lo podríamos ver junto con nuestra productora y decirle a la gente, no es que hemos producido y lo hemos mandado para edición, no, porque esto ha sido anoche, cuando los medios de comunicación, que siempre, y yo debo decir esto para que la gente sepa, yo he cubierto, trabajé en cobertura como reportera de casos judiciales, y siempre una meta de un periodista es conseguir los expedientes, y cuando el expediente llega a manos de los abogados, si tú eres un periodista que trabajas en el área, lo consigues. O sea, eso es así. En el caso Baninter, en el caso Bancrédito, en los casos más relevantes que hubo, yo siempre recuerdo que esa era la meta. Entonces ayer los periodistas, sobre todo, que trabajan en la prensa escrita, bueno, pues se fajan para conseguirlo. Y el acceso a esta documentación es muy relevante para comprender lo que ha presentado el Ministerio Público. Yo me voy a la página 100, que tiene la página 68, el punto número 100, que tiene algo que cuenta con respecto al fiscal de Independencia. Debo decir que en esta acusación figuran como testigos fiscales de distintos lugares del país, procuradores de corte, personal que renunció al Ministerio Público o personal que fue cancelado y personal activo del Ministerio Público. Los puntos son básicos. Por un lado, usted tiene todo el sistema penitenciario que fue en el área, por ejemplo, de la construcción del nuevo modelo penitenciario, donde se cometieron muchísimas tropelías. Se han comprado, por ejemplo, equipos o digamos, abastecimiento para cárceles que todavía no están construidas. La misma construcción de las cárceles, los beneficiarios, las operaciones, eso ya es un expediente casi aparte porque es muy amplia la documentación que tiene. Está el tema del espionaje que decía Uchilora, un espionaje que no solo alcanzó a personas que estaban fuera, dice cientos de ciudadanos cuyas comunicaciones fueron interferidas, sino al personal interno de la Procuraduría General de la República. Los empleados de la Procuraduría General de la República o los empleados de las fiscalías tenían en sus computadoras sistemas que les fueron colocados, que todo lo que escribieran, grabaran o hicieran quedaba documentado. El borrado de evidencias, ese borrado incluyó que entraron por varias ocasiones a los servidores e incluso después de salir de la Procuraduría General de la República se registra un ingreso que queda registrado con una auditoría forense, con la hora, con el usuario, con el IP donde estaba quien fue el director de tecnología, el señor Forteza, que hoy está como encartado y es una de las personas que va a enfrentar de las, digamos, de las partes más graves de este expediente, porque ahora les seguiré contando sobre él. Ese borrado y esa captación de información como si se quisiera tener una Procuraduría General
al margen de la que realmente existe. Eso incluyó que al menos a 10 funcionarios altos de la Procuraduría General de la República se le pusieran dispositivos a sus computadoras y se captó toda la información en dispositivos que no eran de la Procuraduría. O sea, se llevaron la información de al menos 10 servidores de alto nivel de la Procuraduría. Eso incluyó que el señor Forteza, me pueden poner su fotografía, según los empleados de seguridad, se presentaba sábado y domingo a la Procuraduría General de la República con discos duros independientes para grabar información y se la llevaba. Eso incluyó que borraban información de tal suerte que la directora del departamento responsable de las extradiciones, la magistrada Gisela Cueto, ha documentado por escrito en esta investigación que toda la documentación de los procesos de extradición de la República Dominicana fueron borrados desde el año 2016 hasta el año 2020. No hay evidencia en el 99.99%. Quítenlo ahora porque le voy a contar algo de él ahora porque ahorita le explico lo que hizo este señor porque tiene delitos muy graves y muy feos que solo se explican en un ambiente de tal deterioro. Entonces la magistrada Gisela Cueto ha documentado por escrito, pero lo que dice el fiscal de la provincia de Independencia, pónganme por favor ese punto que es el punto número 100, dice que se reunió con el Procurador General de la República, quien le pidió un favor, Jean Alain Rodríguez le pidió un favor, para que, por favor, mírenlo ahí, que consistía en emitir un documento diciendo que había recibido un dispositivo que incluye para detectar drones, que incluye inhibidor de señales, y él tenía que darle eso como que él recibió. Eso fue en los días previos a marcharse de la Procuraduría General de la República. El fiscal le da ese documento y con posterioridad, cuando ya está fuera, le comunican que por favor reciba el aparato y lo lleve a la Procuraduría General de la República como una devolución. La excusa era que esos aparatos habrían sido utilizados para la vigilancia en la frontera, pero en realidad nunca estuvieron ahí, estuvieron en una villa del señor Jean Alain Rodríguez. El tema de las villas, de las casas, de las construcciones está muy presente. Hay por lo menos una imputada que construyó una edificación en una finca con empleados y con recursos de la Procuraduría General de la República. En otra también se hizo. Se dio la falsa idea de que se había hecho un proceso para la construcción de un juzgado de paz en la provincia Hermanas Mirabal. Sin embargo, ese juzgado de paz nunca se construyó, ese fue un dinero desviado. Se crearon sistemas de captación de recursos con empleados falsos que no existían. Y Uchi Lora, yo creo que a usted le habrá llamado la atención el tema del movimiento Renovación, que era el movimiento político de Jean Alain Rodríguez. Que él era el presidente. Él era el presidente. Y entonces los otros directivos eran funcionarios de la Procuraduría. Efectivamente, y eso queda demostrado, Uchilora y Carolina, queda demostrado en el allanamiento a la casa de Jean Alain Rodríguez, a su apartamento, ocupan un documento donde está la composición del movimiento Renovación, que era un movimiento político, y que ahí decía, bueno, en una para apoyar al expresidente Danilo Medina, en otro para apoyar a Gonzalo Castillo. Dice que se crearon intermediarios o personas que se le decían que eran enlaces comunitarios. Los enlaces comunitarios, yo supe de ellos porque el joven que nombraron en el PAI de la provincia de Peravia que falsificaba pruebas, resultados de pruebas, había sido un enlace comunitario en la Procuraduría. Entonces, ahora en este gobierno, estaba trabajando en el PAI de la provincia de Peravia, era enlace comunitario y ahí me explicaron lo que era un enlace comunitario y el expediente lo explica muy bien. El enlace comunitario fue parte de una estructura que creó el Procurador General de la República y que lo llevó al Consejo Superior del Ministerio Público diciendo que necesitaba ese espacio como de promoción institucional, algo así. Entonces, estas personas utilizaron la Procuraduría General de la República como una base política, de promoción política. Los gastos se incrementaron en las etapas de campaña y tenían actividades Uchilora como la del romo, que esa a la gente la va a grabar muy bien. Consistía en que en la campaña política fueron y compraron alcohol en Villa Consuelo, venían como en galones. Entonces, ya tú sabes qué clase de ron era ese. Romo malo. Entonces,
Entonces cogían ese ron y cogían botellitas plásticas y envasaban con las botellitas, envasaban en el parqueo soterrado de la Procuraduría, se hacía un trabajo ahí y se hacían sobres de 400 pesos para luego salir a hacer campaña en vehículos además que eran parte de los bienes incautados. Un tema que también le presta mucha atención, el de los bienes incautados, que tiene muchísimas variables. Yo debo decir que con respecto a ese señor, el señor Forteza, que lo pueden poner en pantalla, creo que tiene una cosa que agrava su situación. En el caso de él, hay una joven empleada de la Procuraduría General de la República que cuando fue entrevistada, dice que le pidió un aumento de salario y que él le pidió, para darle ese aumento de salario, que qué había para él, refiriéndose a favores sexuales. Y dice que hay documentación cuando oferta a los testigos, porque para eso tuve que llegar a la página donde están ofertando los testigos, y esta testigo me pareció particularmente interesante porque estamos hablando de un nivel de deterioro profundo, que ella tiene conversaciones por WhatsApp, o sea, que van a acreditar y otras informaciones más. Pero hay otros testigos, Uchilora, al que se le pidió borrar todas las computadoras del Distrito Nacional, todas, formatear, se formateó. Dicen que la pérdida de almacenamiento de la Procuraduría General de la República y de las Fiscalías es de unos 20 a 30 años. Ustedes saben lo que eso significa, 20 a 30 años. Y esa persona que se dedicó a formatear, a mí me parece que figura como testigo si uno ve el tipo de declaración. O sea, la Procuraduría General de la República tiene más de un testigo. Entonces, esa persona también acredita que ese ciudadano, al que vimos en pantalla hace un rato largo, que es Forteza, que era jefe del área tecnológica de la Procuraduría, también está señalado por el acoso sexual de empleadas dentro de su departamento. Las órdenes que daba, las órdenes que dio para los materiales que sacó de circulación, se formateó y se llevó a nivel de cero, extradiciones, antecedentes penales. A él es que se le imputa haber vendido el acceso al sistema que registra, digamos que todas las actividades, es un sistema de política criminal del Ministerio Público, y eso se vendía, ese acceso. No entra en detalles de cómo se vendía ni a quién le vendió. Y también que tenía un acceso, según uno de los testigos, a la data de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, cosa que le pareció raro. Entonces hay muchos elementos que tienen que ver con el espionaje, con los datos. Ocuparon, debo decir, en uno de los allanamientos, ocuparon muchos, vi que esa casa no había nadie en ese momento cuando llegaron, y fue hace unas 2 semanas, ocuparon discos duros, creo que 21, ocuparon data de sustituto, ocuparon computadoras, mucho material electrónico que fue ocupado. También ocuparon muchas evidencias que tienen que ver con un entramado que se dedicaba a suplir todo lo que necesitaban las fiscalías en ciertas materias. Una fiscalía recibía un dinero para comprar determinada cosa, pero al mismo tiempo recibía a quién debía comprárselo, y es una misma empresa. Esa empresa está en todas las facturas donde sale compras en El Ceibo, en Atomayor, en Hermanas Mirabal, en Santiago, en todas las fiscalías del país. Y cuando van a estudiar a esa empresa resulta que su titular, quien figura como gerente, es hijo de uno de los encartados. Era de ese modo. Uchilora, trascendente este caso. Sí, hay también muchas confesiones. Por ejemplo, la encargada de los bienes incautados y que participó en otras cosas también, dice que para asegurarse de que en las licitaciones participara una sola empresa, la que a ellos les interesaba, ellos iban a hacer una inspección a las otras empresas que se habían inscrito para las licitaciones, y entonces encontraban motivos o se los inventaban, ¿no?,
diciendo que por asuntos de higiene, otros por asuntos de iluminación, que iban descartando las empresas. Es decir, Ajá. empleados que su misión era descartar a las empresas que licitaban para que quedara una sola. Hay también, bueno, por ejemplo, los 20 millones por unos cursos de que para armonizar el personal, 20 millones de pesos, a una empresa que se llama Desarrollo, Individuo y Organización, DIO SRL, de Miguel José Moya. El mismo José Moya le dijo a este Ministerio Público, le confesó que él no impartió ningún curso. ¿Por qué? Porque le mostraron, mire, usted dice aquí que hubo tantos cursos sobre esto, sobre aquello, lo demás allá. Estos cursos, por ejemplo, están reportados y cobrados que se dieron de marzo a mayo del 2020. Había una pandemia y no se hacían reuniones. ¿Dónde fueron esos cursos? ¿Quiénes fueron? Entonces el tipo dijo, no se dio ningún curso, ni uno solo. Uchi, quiero aportarle ahí, y si nuestra productora puede ir a la página 121, al punto 38, porque aporta más ahí, hay varios momentos donde habla él, donde él dice que si bien no dio los cursos, porque es que no era para dar cursos, los cursos eran la excusa, era para hacer show de marketing y de imagen en el caso de Brett. Era para hacer show. Lo dijo, él lo dice en el interrogatorio. Hay muchísimos datos sobre eso. Sí. Por ejemplo, hubo unos pagos de 72.750.000 y pico de pesos a una empresa que se llama Productiva SRL por, oigan esta perla, celebración de eventos de integración. Y son muchísimos eventos que están reportados ahí, que si hicieran es otra cosa, pero reportado hay muchísimos eventos, y en todos se pagaban, se hacían varios pagos para el mismo evento, unos por los bocadillos, pero millones de pesos, otros por la iluminación, otro por el sonido, otro por la escenografía, por todo por 4 millones, 3.800.000, 3.959.000, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos esos pagos en un mismo evento se separaban para que el monto que hacía, que eran muchísimos millones de pesos, no necesitara una licitación. Ajá. Entonces, por ejemplo, encuentro uno que me llamó la atención. Dice contratación de montaje de evento para el primer palazo donde se dejarán iniciados los trabajos de ampliación de recintos penitenciarios en Najayo. Los diferentes conceptos de pagos. Uno era 3.959.689, otro 4.389.800, y así varias cosas en el mismo evento. Señores, para dar un primer palazo, gastaban millones de pesos. Sí. Ese mismo primer palazo lo hicieron así mismo en La Victoria. Pero una de las cosas, tú hablabas del señor Forteza Ibarra, sí, Javier Alejandro Forteza Ibarra. Sorprendente ese ciudadano denunciado, denunciado internamente. Oye esto, ¿sí? Oye esto. Ajá. Dice que él vendía acceso a particulares, ¿verdad?, a los asuntos de la Procuraduría. Y una de las cosas que tenía era la base de datos de los impedimentos de salida. Es decir, ellos sabían los impedimentos de salida que se ponían, y entonces el afectado podía enterarse. Y uno no puede evitar pensar, eso no está en el expediente, lo que voy a decir ahora. Es simplemente un ejercicio, ¿verdad? Si ellos tenían el control a través de esos accesos que se vendían, de todos los impedimentos que se ponían,
No obstante, en la nómina de empleados de diciembre del año 2019, se puede ver que el comunicador figura como empleado fijo de la Procuraduría en la posición citada por el Ministerio Público, y el expediente también indica que en la dependencia de la Procuraduría General también fueron nombradas dos hermanas de Alexander Augusto Rojas Elmudesi, Patricia Natalí Elmudesi García, con un salario de 95,000 pesos, y Kirsi María Rojas Figueroa con 100,000 pesos. Esta es toda la información que tenemos por el momento, pero más adelante los mantendremos al tanto con las últimas informaciones de actualidad. Mientras, les invito a que se suscriban a nuestro canal. No olviden dejarnos un me gusta y activar las notificaciones para que seas de los primeros en recibir nuestro contenido a la hora en que lo publiquemos. Hasta la próxima.